Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no lo creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y escribió una carta en esos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprendido por los judíos y que iban a llevar ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que eran ciudadano romano. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Gloria a Dios. Amén. Amados oyentes, muy buenos días. Nos corresponde explorar la historia de la vida del apóstol Pablo antes de ser enviado a Roma. Yo soy su amigo William Fernández, responsable del Ministerio Libertad. Me gustaría agradecerles desde ya y pedirles que compartan los estudios a sus amigos o compañeros de trabajo y dejen un like. De esta manera YouTube entenderá que le ha gustado el video, por supuesto, y poder de esa manera entregar la palabra de Dios a muchas más personas. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Por favor, síganos con la lectura del libro de Hechos, el capítulo 23, de los versículos 12 al 35. Una vez más, vemos que Pablo no estaba fuera de la voluntad de Dios al haber ido a Jerusalén. El Espíritu de Dios le había advertido que tendría prisiones y tribulaciones cuando fuese a Jerusalén. Pero a pesar de esa advertencia, el apóstol Pablo iría a Jerusalén y testificaría del Señor Jesús en esa ciudad. Este era el método de Dios. Pablo nunca había tenido antes una oportunidad como esta para predicar en Jerusalén, y Dios le daría una ocasión para testificar también en Roma. Es decir, que en vez de palabras de reproche por haber ido a Jerusalén, Pablo recibió palabras de ánimo. Dios estaba utilizando estos medios para llevarle a Roma. Cuando fue de día,
algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Nos imaginamos que estos judíos habrán pasado mucha hambre y sed antes que este asunto terminara, y nos preguntamos si habrán llegado a terminar su huelga de hambre. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos diciéndoles: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al comandante que lo traiga mañana ante vosotros, con el pretexto de que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarlo antes que llegue. Este fue el complot que ellos hicieron para asesinar al apóstol Pablo, pero sabemos que el Señor tenía un plan diferente para Pablo. Dios indicó claramente que Pablo iría a Roma, y vemos que en realidad esto sucedió después. Pero el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el comandante, porque tiene cierto aviso que darle. Aquí vemos que Pablo ejerció su derecho como ciudadano romano. Además, estos dos versículos nos permiten conocer un poco más acerca de la familia de Pablo, y vemos que tenía una hermana que vivía con su familia en Jerusalén. Llamando a 2 centuriones, mandó que prepararan para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fueran hasta Cesarea y que prepararan cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, lo llevaran a salvo a Félix el gobernador. Recordemos que un centurión tenía a 100 soldados a su mando. Un verdadero ejército acompañó al apóstol Pablo en su viaje a Cesarea. Pablo se hallaba siguiendo en todo este asunto la voluntad de Dios. Esto nos revela el peligro que su vida corría. No había duda de que los judíos tenían toda la intención de asesinarle. Pablo fue pues llevado a Cesarea para comparecer ante Félix, el gobernador. Recordemos que los gobernadores romanos tenían su centro de operaciones en Cesarea y solo ocasionalmente subían a Jerusalén. Pilato, por ejemplo, tenía allí su centro de operaciones. Los gobernadores romanos pues preferían vivir en Cesarea antes que en Jerusalén por el clima, que era más agradable. Cuando el tribuno Claudio Lisias se enteró del complot contra el apóstol, decidió entonces enviarle a Cesarea para que Félix el gobernador se encargara del asunto. Y dijimos que un verdadero ejército acompañó al apóstol Pablo cuando le llevaron a Cesarea, a donde fue llevado para comparecer ante Félix. El gobernador, dijimos que los gobernadores romanos tenían sus centros de operaciones en Cesarea y solamente de vez en cuando subían a Jerusalén. Desde luego, esto apartó a Pablo del peligro que representaba para él estar en Jerusalén. Estimado oyente, hemos visto que Dios transforma por su Espíritu a los que confían en Jesucristo, por su obra en la cruz. Y cuando una vida se entrega incondicionalmente en las manos de Dios, Él se hace cargo de ella y la utiliza para bendecirla abundantemente y para la extensión del reino de Dios. Y no hay fuerza en el mundo capaz de impedir que Dios cumpla su propósito en ese hombre o en esa mujer. Podemos observar la mano de Dios obrando, guardando y protegiendo la vida del apóstol Pablo, con el propósito ahora que llegue a predicar ¿a dónde? A Roma, extendiéndose de esa manera el evangelio a la capital del imperio más grande del mundo en esa época. Permita que Dios lo utilice y sea usted de bendición para el engrandecimiento del evangelio de Jesucristo en nuestros días y en el lugar que a usted le corresponde en estos momentos
estar. Dios te guarde y te bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito